Mateo capítulo 16, versículos del 13 en adelante, y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos, iglesia. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Repítalo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, con nuestro corazoncito abierto, Padre, nuestro pensamiento dispuesto a escuchar, Padre, nuestro entendimiento, Señor, rendido delante de ti. Que tu Santo Espíritu, Dios bendito, nos ayude a aprender, nos ayude a conocer, nos ayude a entender, Señor, y que sea tu Santo Espíritu quien exponga ahora la palabra. Pon paz en nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, que queremos conocer y estar seguros de nuestra confesión. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos una vez más, Dios, por cada uno de nuestros enfermos. Ten misericordia y sánalos, Padre. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. La confesión de Cesarea de Filipo es lo que acabamos de leer nosotros. Y fíjense que esta porción es súper importante, y lo que vamos a ver ahora es el poder de una confesión. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y es sumamente importante porque de aquí emana toda la vida cristiana. Sin esta confesión no tenemos nada. Los teólogos hacen una diferencia, y creo yo que es una diferencia bien cierta respecto de la iglesia. Primero, la iglesia invisible y la iglesia visible. La iglesia invisible y la iglesia visible. Y esto viene, amados hermanos, de la parábola del trigo y de la cizaña. Algunos son trigo, otros son cizaña. Y para nosotros, por eso es que es la iglesia invisible, porque para nosotros es imposible saber quién es trigo y quién es cizaña hasta que surjan sus frutos. Entonces, amados, evidentemente que la iglesia visible son todos los que alguna vez han confesado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera, han repetido una oración, han hecho la confesión que nosotros reconocemos que pues, es la oportunidad para recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Pero la iglesia invisible son aquellos, y ponga atención a esto, la iglesia invisible son aquellos que en verdad se han convertido al Señor, que su nombre está inscrito en el libro de la vida y no se quedó todo en una confesión. No se quedó en esa confesión, sino que una confesión poderosa, llena de fe salvadora. Esa fe que transforma el corazón de las personas, de una persona que no conoce al Señor a una persona que se transforma en hijo de Dios. Por eso es que la palabra impío, impío, santidad. Entonces nosotros somos hijos de Dios, somos parte de la iglesia, y por fe yo digo que también mi nombre está incluido dentro de la iglesia que es invisible para todos. Porque nadie, oiga bien, nadie puede conocer nuestro corazón. Nadie.
Sin embargo, como nosotros como creyentes, pues alguien me dice, pastor, yo soy cristiano, yo hice la oración tal fecha, pues entonces yo estoy obligado a reconocer y decir, todos nosotros somos parte de la iglesia que todos pueden ver, la iglesia que todos que asistimos a la casa de Dios, los que leemos la Biblia y los que decimos creer en Cristo. Pero si la iglesia invisible fuera lo mismo que la visible, pues el Señor Jesucristo no nos dijera, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? No sé si se comprende esto. No todos los que dicen ser hijos de Dios, no todos son hijos de Dios. No todos los que manifiestan ser salvos verdaderamente son salvos. Pero ¿dónde comienza todo esto, amados hermanos? Porque yo le he dicho que uno de mis temores más grandes es predicarle a una iglesia que cree que es salva sin serlo. Es decir, estar años y años y años predicando, y cuando la persona considera que es salva, no se preocupa por sus pecados. Es decir, no se preocupa verdaderamente por sus frutos. Muchos dicen, no, yo soy salvo. Yo recibí al Señor el 19 de noviembre de 1995, pastor. Ok, qué bueno. Pero vemos sus frutos y decimos, bueno, ¿y de verdad usted es creyente? ¿De verdad su vida ya cambió? Porque la cosa es que la fe transforma el corazón de las personas. Y fíjense que toda esa confesión no es únicamente confesar en Dios como Padre, en Dios como Creador, sino que se basa en su confesión en Jesucristo. Porque si usted se da cuenta, y vamos al texto, por favor, versículo 13, que dice lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, oiga esto, oiga, ¿quién dicen, oiga, los hombres, cuál es la pregunta? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Oiga esto, por favor. ¿Quién dice? O sea, el mismo Señor Jesucristo estaba preguntando, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No estaba diciendo quiénes dicen que es el Padre. No estaban diciendo quién dicen que es Abraham, sino que estaba diciendo quién dicen que soy yo. En otras palabras, la confesión, amados hermanos, está puesta entre el hombre y Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para cada uno de nosotros? Y yo quiero hacerle a usted la pregunta, en medio de sus familiares, porque lo vamos a poner en el mismo contexto, en medio de donde usted habita, en medio de donde usted trabaja, para sus compañeros, para sus hijos, para su familia, para su cónyuge, ¿quiénes dicen ellos que es Jesucristo? Y dice, y sigue diciendo, ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Yo decía, ¿por qué dicen que Juan el Bautista? Si Juan el Bautista pues ya había muerto. Y la razón es que Herodes mandó a matar a Juan el Bautista, pero no lo publicó en la prensa, sino que trató que eso quedara en secreto. Entonces, mucha gente que había escuchado de los milagros de Jesucristo, o mejor dicho, que había escuchado de la predicación de Juan el Bautista, cuando vinieron donde estaba Jesús, pensaban que él era Juan el Bautista. Ese era el error. Ellos no sabían que Juan el Bautista había muerto. Por eso es que ellos dice, unos Juan el Bautista, otros Elías. ¿Por qué decían que era Elías? Porque Juan el Bautista venía con el espíritu de Elías. Es decir, que estos mismos que decían que era Elías consideraban que era Juan el Bautista, ¿verdad? Unían esos dos nombres y luego decía, y otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, todos reconocían a Jesucristo como alguien muy especial, como un profeta de Dios, tal cual lo hizo Nicodemo. ¿Usted se recuerda de Nicodemo? Llegó de noche a la presencia del Señor, llegó a donde Jesucristo estaba y le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no estuviera Dios contigo. Entonces, Nicodemo reconoció que Jesús venía como habían venido los profetas y como habían venido otros maestros, sus enseñanzas y su poder venía de Dios, pero no reconoció, al menos a ese momento, quién era Jesús. Y de tal manera que el Señor Jesucristo inmediatamente lo confrontó y le dijo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y Nicodemo se molestó.
Y con sarcasmo le contestó: ¿puede un hombre entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Eso no era algo respetuoso, sino que Nicodemo le entendió que estaba diciendo que tenía que olvidar todo lo que entendía, tenía que hacer a un lado todo lo que había creído y tenía que centrarse en Él. O sea, Jesucristo lo estaba motivando a que creyera que no solamente Él venía de Dios, sino que Él era el Hijo de Dios. Nicodemo, según el registro bíblico, no lo hizo en ese tiempo. Y todo el evangelio, amados hermanos, no se trata, oiga bien, de quién es Dios, porque eso lo sabían los judíos. Se trataba de quién era Jesús. Y el concepto que se tenía de quién era Jesús iba a transformar el corazón de todas las personas. Y mire lo que le contestó Pedro, le dijo el Señor en el versículo 15. Y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahora yo le traigo la pregunta a usted: ¿y usted quién cree que es Jesús? ¿Quién es para usted Jesús? ¿Qué significa para usted Jesús? Porque esto hace toda la diferencia. Usted puede venir a la iglesia desde hace años, puede estar bautizado, puede ser servidor, todo lo que usted quiera. Pero de esta respuesta emana toda la vida verdadera. Esta respuesta lo hace miembro de la iglesia invisible y no solamente de la visible. Recuerde, dentro de la iglesia que vemos nosotros, estamos todos los que decimos creer, pero en medio de esa iglesia estamos todos los que en verdad creemos. Y siempre, amados hermanos, los que en verdad creemos somos menos de todos los que dicen creer. Y entonces Pedro le respondió, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. La palabra Cristo quiere decir Mesías. Tú eres el Cristo. Y no se quedó ahí: el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión. Reconoció en Jesucristo, oiga bien, reconoció en Jesucristo la vida de Dios, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Y amados hermanos, mire, eso hace absolutamente toda la diferencia, de tal manera que el Señor Jesucristo le contesta. Entonces le respondió Jesús: mire, bienaventurado. ¿Se acuerda que la última vez que estuvimos acá, el último viernes que estuve predicando allá, de aquí hablamos de las bienaventuranzas? Y como les he explicado muchas veces, la palabra bienaventurado viene del griego Macario, que significa feliz. Pero feliz no es más allá de un bienestar, de una satisfacción material, sino que una felicidad, un gozo que viene de Dios. Entonces dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque, oiga esto, no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, eso no vino por ningún convencimiento de hombre. Fíjense que esto es bien importante, porque en alguna ocasión, creo que todos lo hemos hecho, hemos tratado de dar pruebas a la gente de que Dios existe. Y en más de algún momento, cuando todavía estaba en el seminario y junto con mis compañeros del trabajo, todos académicos, todos licenciados o ingenieros o arquitectos, un montón de amigos médicos, que yo me esforcé. Recuerdo que una vez nos reunimos y yo me había preparado con todo lo necesario para mostrarles que Dios existía y que Jesús es Dios. Y pasamos hora y media hablando. E inclusive trajimos comentarios de hallazgos que habían encontrado, hallazgos arqueológicos que confirmaban lo que la Biblia dice. Y cómo la ciencia viene a seguir confirmando lo que la Biblia dice y nunca rechaza lo que la Biblia dice. La ciencia lo que hace a veces cuando no logra probar, calla. Y no puede decir si sí o no, no puede decir si usted tiene alma o no, pero todos los científicos saben que nosotros no solo somos carne, que no somos una mezcla de sangre y carne, sino que tenemos espíritu, hay algo especial en nosotros, eso lo saben.
Y entonces, amados hermanos, es difícil, oiga esto, es difícil venir y pensar y creer que que le voy a dar las suficientes respuestas a alguien y las suficientes pruebas a alguien, y así él va a quedar convencido y a partir de ahí va a creer en Dios. Eso no pasa. Este es un esfuerzo vano. Por más, oiga, por más que usted quiera esforzarse, por más pruebas, por más libros, por más lo que sea, si Cristo no toca el corazón de la persona, esta persona nunca se va a convertir. Le digo, las pruebas de que Cristo existió, el Cristo histórico existió, son abrumadoras. Las pruebas, la misma Biblia no intenta probar la existencia de Dios. Es más, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, en otras palabras, la Biblia dice, el que no entiende que Dios existe es un necio. Dice la Biblia que la misma naturaleza, el orden de la naturaleza, enseña la existencia de un creador. Entonces, esta confesión que vino de Pedro no es tan sencilla, amados hermanos. No son solo palabras. Y el Señor pudo reconocer que no eran del diente al labio, sino que de lo más profundo del corazón. Porque Dios conoce nuestro corazón. La iglesia, que le digo que es invisible, para Dios es visible. Porque Dios conoce sus hijos. Dios sabe quién verdaderamente es su hijo y quién no lo es. Y fíjense que esto es algo curioso, amados. Porque aún los que no son creyentes, pero vienen a la iglesia, reciben ciertos beneficios espirituales por estar en la casa del Señor. Reciben protección, reciben bendición, reciben consejo. Pero eso no es salvación. Porque es hasta que esta confesión que Pedro presentó delante de Dios, hasta que esa confesión es verdadera desde el fondo de nuestro corazón, es que nosotros somos salvos. No hay otra manera. Y es una confesión que cambia la vida del confesor. Cambia la vida de aquel que lo confiesa. Por eso, amados hermanos, óigame bien. Mucha gente ha dicho que es creyente. Mucha gente ha dicho que yo recibí al Señor tal fecha y se acuerdan. Algunos tienen el certificado de bautismo, pero amados, y como lo vamos a ver más adelante, su vida no testifica que algo extraordinario ha pasado en su corazón. Y por eso, amados hermanos, es que esta confesión debe ser desde el fondo de nuestro corazón, porque si no, solo son palabras vanas. Solo son palabras vanas. Algunos solo son estadísticas. Y tantos se convirtieron. No, tantos hicieron la profesión de fe. Pero ¿cuántos verdaderamente son salvos? Eso es bien difícil determinarlo para nosotros. Y eso es una labor que le corresponde a Dios. Pero yo quiero que vea la confesión. Entonces dice el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino, mire de dónde vino la revelación, mi Padre que está en los cielos. Ahora, quisiera que camináramos al Juan capítulo 6, versículo 68. Ya vamos a regresar a este texto. Juan capítulo 6, versículos 68 y 69. Porque esta confesión transformó la vida de Pedro. Claro, él iba a ser transformado por completo en la venida del Espíritu Santo. Pero transformó su corazoncito, su vida, porque dejó todo y prefirió a Jesucristo por sobre cualquier otra cosa. Juan capítulo 6, versículo 68. Mire lo que dice, por favor. Desde el versículo 67. El Señor Jesucristo había tenido un encuentro con los discípulos, con los fariseos, y los fariseos se habían ido enojados. Los fariseos eran la gente más respetable de Jerusalén, eran los más religiosos, los que se consideraban salvos 100%. Entonces, mire lo que dice el versículo 68. Desde entonces, 66, perdón. Estamos en Juan 6, 66. Desde entonces,
muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, no se vayan a ir ustedes, por favor, no me vayan a dejar solo. Mire que tenemos un montón de compromisos y tenemos entre todos, creo que los podemos pagar. No se vayan. ¿Fue eso lo que Jesús les dijo? ¿Queréis acaso iros también vosotros? O sea, los retó. Y entonces Pedro le dice en el versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces yo quiero que vean, por favor, Pedro hizo su confesión y cuando hizo su confesión, esa confesión vino unido al entendimiento que lejos de Cristo no había nada para Pedro. Entonces Pedro no se movía delante del Señor. Entonces, una de las características de una persona que su confesión ha sido real, amados hermanos, es que no se mueve. Entiende que en Cristo hay palabras de vida eterna, hay personas que vienen y van, amados hermanos. Vienen y van. Vienen a la iglesia, algunos vienen una vez y se van, otros vienen, se quedan un tiempo y se van. Otros todavía más extremos están un tiempo largo y se van. Pero hay otros que se quedan firmes. Cuando el Señor Jesucristo, mire, cualquierita le hubiera dicho, cualquiera orgulloso, bueno, yo me voy, ¿qué te has creído? Pero Pedro, después de haber sido retado, y ¿se quieren ir ustedes también? Como quien dice, si quieren, váyanse. ¿Y a dónde iremos? O sea, le estaba diciendo, ¿y yo qué tengo allá afuera? Pues es como cuando un papá, ¿verdad?, tiene a su muchacho que está adolescente. Y le dice, si quieres, andate, ahí está la puerta. Porque algunos acostumbran a hacer eso. Ahí está la puerta, si quieres, andate. ¿Y a dónde va a ir? Dígaselo 5 años después. No te vayas, hijo. ¿Y por qué no venís, hijo? ¿Dónde estás, hijo? Venite para tu casa, hijo. Porque sabes que no tiene dónde irse. Entonces Pedro, a pesar de haber sido acusado, a pesar de haber sido retado, él le dijo, ¿y para dónde voy a ir? Si solo en ti he encontrado palabras de vida eterna. Y mire lo que dice, por favor, porque la segunda parte del versículo 69 es súper importante. Y nosotros, oiga bien, a Pedro ya había confesado, y nosotros, ¿qué dice? Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amados, mire, como pastor se los digo, que allá ando queriendo yo tratar a todos los hermanos bien, en especial a los nuevos, ¿no? Y saludarlos y tomar un pequeño tiempo para platicar con todos. No se vayan a enojar. Principalmente con los nuevos. Pero cuando de repente una persona que ya tiene años de estar en la iglesia y se molesta porque el pastor un día no le alcanzó a hablar porque estuvo hablando con los nuevos, yo le digo, ¿y qué le pasó? Se fue enojado. ¿Por qué? Porque no hablaste con él. Pues yo no tengo palabras de vida eterna, yo no soy Jesús. O porque la hermana tal o el hermano tal me trató mal. No he entendido a quién venimos a buscar. Mire, nosotros nos vemos, amados hermanos, como consecuencia de venir a buscar a Jesucristo, de venir a buscar la palabra. Yo vengo a la iglesia, como consecuencia lo veo a usted, pero vengo a buscar a Dios, vengo a adorar al Rey. Eso es lo que vengo a hacer. Y es una bendición encontrarlo a usted. Es una bendición. Mire, cuando venimos a la iglesia, de repente me dicen, y mire, ¿cómo cuántos van a ser? Es una pregunta que yo no puedo responder. Se lo puedo contestar después del culto. Pero antes del culto no. Por lo menos tráigase tanto o haga tanto.
Pero no puedo contestar porque yo no sé qué hay en el corazón de cada persona. Yo oro por la vida de ustedes porque ustedes se afirmen en el conocimiento del Señor. Pero yo no sé siquiera qué está pensando o cuáles son las intenciones, amados hermanos, de los que están aquí, mucho menos de los que puede que no estén aquí. Y entonces, amados hermanos, nosotros hemos creído y conocido que ¿qué? Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Volvamos por favor al texto donde estábamos, que es Mateo 16. Porque Pedro siguió, el texto sigue hablando. Versículo 17, 16, 17. Y dice así: entonces le respondió Jesús. ¿Cuál es la palabra? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Desde dónde había venido la revelación? Desde los cielos. A veces usted se alegraba porque le viene una carta de donde ve el destinatario y es alguien que usted tiene tiempos de querer, de una oficina donde usted está esperando algún tipo de correspondencia. Y luego dice, y yo también te digo. Este versículo, amados hermanos, ha traído un conflicto y unas malas interpretaciones. Esta porción es la discordia, es la manzana de la discordia. A mi punto de vista, es uno de los versículos más mal entendidos y más aprovechados para apoderarse del reino de Dios y hacer con él lo que les da la gana. Oiga esto. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te... Vamos al siguiente, versículo 18. Yo también te digo. Primero le dice que tú eres Pedro. Y luego dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De ese versículo, ya conoce usted, la iglesia tradicional ha dicho que Pedro, en ese momento, Jesucristo lo nombró como la roca donde está cimentada la iglesia. Y de él, de Pedro, y los supuestos descendientes de Pedro, o sea, los siguientes líderes de la iglesia, son los nuevos Pedros, ¿verdad? Son los que están en lugar de Cristo. Entonces, y ellos tienen la autoridad para decidir sobre la iglesia, aún cosas que no están en la Biblia deciden porque ellos tienen las llaves. Mire lo que dice, por favor. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces consideran, amados hermanos, que ellos tienen el poder, que sus palabras son más valiosas que la Biblia. Hay encíclicas de ellos que las ponen sobre la Biblia, y entonces lo que la iglesia diga tiene la misma y más autoridad de lo que dice la Escritura. Pero quiero que vean, por favor, y vamos a ir al texto. Vamos al versículo 18. Póngale atención al texto, por favor. Después que Pedro había hecho la confesión, ¿qué había hecho? La confesión. Yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? De hecho le cambió, ya no era Simón, sino que le dijo que tú eres Pedro, que tú eres una roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pregunto yo, ¿será sobre Pedro y sus siguientes líderes que la iglesia está fundada? ¿O sobre la confesión? ¿O sobre la confesión que hizo Pedro que se funda la iglesia? No es Pedro. Oiga esto, por favor. Es la confesión que Pedro hizo y que todos los creyentes hemos hecho para poder ser verdaderos creyentes. Es, diga conmigo, la confesión. No es Pedro, es la confesión. ¿De qué? De que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.
Allí nosotros estamos parados. Es Cristo. Hemos creído que Cristo es la roca inconmovible. La Biblia dice que la iglesia está fundada sobre los apóstoles y los profetas, y Jesucristo es la piedra angular que sostiene todo. No es un hombre. No es un ser humano como nosotros. Es la confesión que puede haber en el corazón de un hombre sobre el enviado de Dios a esta tierra. Esa es la roca. Eso es lo que hace, amados hermanos, que usted sea o no sea un creyente. Que usted sea o no sea salvo. Imagínense, amados hermanos, que si Pedro hubiese sido la roca, si Pedro hubiese sido, ya como ellos lo llaman, el primer papa. Lo primero que hizo el primer papa, inmediatamente después, oiga esto, mire, oiga lo que pasó. Primero le dijo: bienaventurado eres porque te lo ha revelado mi Padre. Pero inmediatamente después, dice el versículo 21, estamos 16, 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y ¿qué? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, el primer papa, supuestamente, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí. ¿Quién? Y ahí va a estar fundada la roca. Ahí va a estar fundada la iglesia. No puede ser. O sea que la primera confesión de la roca, no la roca la que pelea, y no, de Pedro, fue algo que el Señor le dijo: Satanás. No podemos nosotros confiar en hombres. Oiga bien, no es un hombre, es la confesión. Es lo que usted cree de Jesucristo, lo que le hace a usted creyente, lo que le hace a usted salvo, lo que lo sostiene y lo aparta. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que es los sacados, los puestos afuera, de los que iban hacia la condenación, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nos puso aparte, no porque seamos mejores, sino que porque creímos. Esa confesión, mis queridos hermanos, tiene tal poder en la vida del que la confiesa, porque nosotros somos fuertes, sino que confesamos del fuerte. Miren lo que dice, por favor, Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 10. Versículo 8. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 8. Dice así. ¿Lo tenemos ahí? Romanos 10, versículo 8. Dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Oiga esto. Que si qué, confesares. El poder de una confesión. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Mire, hermano. Si el Señor hubiese dejado así y hubiera dicho que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, todas las confesiones que se hacen en nuestras iglesias fueran 100% efectivas y todos fueran salvos, todos fueran hijos de Dios y todos perseveraran. Porque la característica principal del Hijo de Dios es que persevera. ¿Es que qué? Persevera. Por eso es que usted ve que unos no se mueven y otros se van y no vuelven a aparecer. Entonces dice, oiga esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero no lo dejó ahí. ¿Y qué dice? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice?
serás salvo. Entonces estamos hablando de una confesión, pero no de una confesión que sale del diente al labio, una confesión que se hace porque me presionaron, de una confesión que se hace, no, es que yo quiero estar con los hermanos, es que me cae bien los hermanos, es que me gusta la hermana tal, es que esto, ay, me gusta cómo predica el pastor. No, si usted no cree en Jesucristo, usted puede venir aquí 50 años, pero si usted todavía no ha creído en Cristo, mis queridos hermanos, van derecho al infierno, aunque usted estén aquí con el uniforme dentro de la iglesia. Pastor, pero es que, mire, yo no puedo creer la Biblia. Óigame, todo lo que dice la Biblia, yo no vi cuando la escribieron, yo no estuve presente. ¿Cómo puedo creer? Amados hermanos, ¿cuántos hechos nosotros no estuvimos presentes? Y los creemos ciegamente. Cuando vemos la Carta de Independencia de Estados Unidos, yo le pregunto, ¿estuvo usted presente? No puede ser. ¿Pero por qué lo creemos? Porque hay hechos históricos. La ciencia no puede probar. La Carta de la Independencia no puede probar. Son con instrumentos físicos que se prueba. La Biblia, amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo fue alzado, oiga esto, cuando fue alzado a las nubes, dice la Escritura que 500 personas, oiga esto, 500 personas estuvieron presentes y lo vieron ascender al cielo. Y estas 500 personas estuvieron dispuestos a entregar su vida. Una persona que decide entregar su vida y en verdad lo hace es porque está convencido en el fondo de su corazón, y eso me hace a mí reflexionar. Amados hermanos, miren, una confesión del diente al labio no sirve de nada. Tiene que haber dentro del corazón. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, amados hermanos, nos hace cambiar. Si confesares con tu boca, ¿qué dice? Que Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que hay que confesar? Que Jesús es el Señor. Pero luego dice, y creyeres ¿dónde? En tu corazón. O sea que estamos hablando que es una confesión que no es por conveniencia solamente, sino que realmente, valga la redundancia, usted está completamente convencido que Jesús es el Señor y que Jesús resucitó, que no se quedó en la tumba. Entonces, si usted cree eso desde el fondo de su corazón y hace la confesión, por eso es que insistimos, reciba a Cristo, confiese a Cristo, confiese a Cristo. No basta con, no, si me gusta, si todo está bonito, no tiene que confesar. Volvamos, dice, porque con el corazón, no, en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. No, es que si usted ofrenda, mire hermano, usted puede ofrendar todo lo que usted quiera, pero eso no abona a su salvación. Dios puede bendecirlo por sus ofrendas, claro que lo hace, pero eso no lo hace salvo. Pastor, pero es que yo sirvo. Amados hermanos, su servicio no le hace salvo. Usted sirve porque ya es salvo. Es un problema, oiga bien, es un problema desde toda perspectiva poner a servir a personas que no son salvas. Porque no entienden, porque el servicio es difícil, porque el servicio nos confrontan, nos incomodan. Tenemos que estar antes y tenemos que irnos después que todas las personas. Tenemos que a veces inclusive recibir críticas de las personas que supuestamente nosotros les servimos y ellos son salvos. Pero nosotros no tenemos que tomárselos en cuenta porque estamos sirviendo al Señor. Entonces, amados hermanos, todo comienza con una confesión que surge desde el fondo de nuestro corazón. Mire lo que dice después, por favor. Versículo 10. Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Es una fórmula que no se ha inventado el hombre, que la hizo Dios. Pues la Escritura dice, el versículo 11, que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y allí, amados hermanos, ya no importa si era judío o si era gentil, porque el versículo 12 dice, ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia. Entonces, yo confieso ¿con qué? Con mi boca. Por eso es que tiene que ser una confesión. Son palabras audibles. Palabras audibles. No, con mi pensamiento, no. Aquí dice boca. Yo no puedo cambiar eso. Boca. Pero las palabras que vienen ¿de dónde? No de mis cuerdas vocales.
desde el fondo de mi corazón. Y cuando la Biblia dice corazón, habla de la mente. Es decir, yo estoy convencido, estoy convencido. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué es tan estricto esto de la confesión? Busque Mateo, por favor, regresemos a Mateo, pero el capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mire, amado hermano, aun cuando se anda ganando almas y la gente repite la oración, no hay ninguna garantía en verdad. Y nosotros no estamos para pedir garantías, estamos para predicar la palabra y que la gente darle la oportunidad a las personas que conozcan al Señor. Ya el Espíritu Santo que se encargue de ellos. Y luego les tratamos de ayudar. Vea por favor, Mateo capítulo 7, versículo 21. Mire lo que dice, por favor. Y por eso es importante la confesión venida del corazón. Mire, dice, léalo conmigo. No todo. ¿Y qué quiere decir eso? No todo. No todo. ¿Y cuánto es tuyo? No todo. Pero tráelo. No, eso es robo. ¿Verdad? No todo el que me dice, oiga esto, Señor, Señor, y oiga que cuando hay una repetición implica confianza. Marito, Marito, usted, ¿quién es? Usted dice, hay alguien que me conoce, hay algún tipo de confianza. Y entonces dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, hizo la confesión, como dice mi hermano, chévere. Pero ¿y de ahí? O como dice el otro, ¿y de ahí? Y dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, ¿qué le van a decir? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Señor, si yo serví en escuela bíblica, ay, esos niños eran diablitos, Señor, y pasé tanto tiempo y hoy me dices que no me conoces. 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, mire, hacedores de maldad. En otras palabras, a la conversión siguen los hechos de un convertido. ¿Se comprende eso, iglesia? Me doy a entender. Usted puede haber hecho la confesión. Sí, la confesión. La profesión de fe llamamos nosotros. Y yo no soy quien para juzgar a nadie, decirte salvo, no puedo hacer eso. En la parábola del trigo y la cizaña, dice la Escritura que al final le dijeron los empleados del Señor, le dijeron, si quieres podemos separar el trigo de la cizaña. Y el Señor le dijo, no, eso lo van a hacer los ángeles al final. Porque no vaya a ser que por quitar cizaña aparten ustedes el trigo. O sea, no tenemos nosotros la capacidad sin que dé fruto, porque el trigo y la cizaña se diferencian por el fruto. Entonces, mientras no es tiempo de fruto, nosotros no podemos hacer ningún tipo de diferencia. Ningún ser humano tiene la capacidad. Mira, esa confesión, esa profesión de ese hermano no me convence, no vi que llorara. Mira, hermano, yo he visto gente ponerse de rodillas y llorar a moco tendido. Y yo digo, este varón sí se convirtió de verdad. Y nunca más volverlo a ver. No es cuestión de sentimiento. Es algo que pasó adentro. Es algo que hizo Dios. Por eso es que la confesión, amados hermanos, la confesión de boca tiene que venir desde el fondo del corazón, porque los hechos posteriores son los que testifican qué pasó, si fue o no fue la conversión. Una vez andábamos en El Salvador con mi esposa, andábamos viendo unos apartamentos. Y entonces, como en todos lados, ¿verdad? Están los apartamentos y tienen uno de muestra. Allá hace muchos años. Y entonces nosotros los andábamos viendo, bonitos, eran unas casitas. Y entonces los fuimos a ver y entramos. Y entonces uno de los niños, ay, quiero ir al baño, quiero ir al baño, quiero ir al baño. Y entonces vio el baño. Y entró al baño. Y la señora que nos estaba enseñando salió corriendo. Porque el baño no tenía salida.
solo estaba de muestra. Y lo alcanzó a agarrar y me lo traje y me lo tuve que llevar al arbolito porque ahí no había de dónde. Porque solo era apariencia, solo era de muestra. ¿Se puede imaginar qué vergüenza si no nos hubiera dicho que quería ir al baño? De repente ahí dejó todo. Porque solo eran apariencia. Y muchos creyentes, amados, solo son apariencia. Y es que el evangelio requiere algo. El ser salvo requiere algo súper importante. El libro de los Hechos, amados. Hechos capítulo 17, por favor. Hechos capítulo 17. Versículo 30. Oiga eso, por favor. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice así. Oiga esto. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, oiga esto, ahora manda, ¿a quién? A todos los hombres, en todo lugar. ¿Qué es lo que manda Dios? Que se arrepienta. Vamos al siguiente, por favor, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí cuando dice dando fe a todos no quiere decir que les dio una fe salvífica, sino que les mostró que Él era su Hijo porque los levantó de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que Dios ahora ordena? Ahora, ¿qué es lo que Dios manda? ¿Qué es lo que manda? Que se arrepientan. Y el arrepentimiento implica un cambio de mente. Es un cambio no de 360, porque 360 da la vuelta y se va a la misma dirección. De 180 grados da la media vuelta y cambia de dirección. Un cambio de pensamiento. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que Jesucristo es la solución de nuestros problemas. Es Jesucristo quien nos lleva a Jesucristo, a Dios, perdón. Y allí hace que todo cambie. Y por eso es una confesión que debe ser verdadera, que viene del fondo de mi corazón, que me lleva al arrepentimiento. ¿Se comprende esto? Porque estamos hablando, amados hermanos, no estamos hablando de la bendición física. No estamos hablando de que Dios lo va a sanar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del cielo, del infierno. Estamos hablando de ser hijos de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿y cómo es que usted sí pudo y otros no? Le pregunto yo a usted, ¿es acaso que usted es mejor que los que no se arrepintieron? ¿Es acaso que usted tenía una capacidad espiritual mayor que los que no se han arrepentido? Quisiera que fuéramos a Juan y con esto terminamos. Libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 37. Oh, amados hermanos, mire una confesión que nace desde el fondo de nuestro corazón, determinando que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, cambia realmente la vida de alguien que con toda sinceridad lo hace. Versículo 37. Estamos en Juan, capítulo 6, versículo 37. Y dice así: todo. Aquel dijimos no todo, ¿verdad? Pero aquí dice todo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, ¿qué dice? ¿Por qué usted sí se convirtió y sus amigos no? ¿Por qué usted sí se convirtió, mi querido hermano? Le estoy preguntando, no quiero que me dé una respuesta, pero quiero que se lo pregunte usted. ¿Por qué usted sí? ¿Por qué su vida cambió? ¿Por qué su vida fue transformada? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y al que a mí viene no le echo fuera. Y vea el versículo 65, por favor. 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sabe por qué usted está aquí? ¿Sabe por qué su nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Sabe por qué usted es salvo, amados? Y aquellas personas que tenían mejores cualidades que usted no lo son. Porque el Padre lo trajo. Yo no puedo encontrar en mí, por ejemplo, hablando en mi persona, mi familia, no puedo encontrar en mí mejores características que en mi hermano, por ejemplo. No puedo. Así le digo, no puedo. El muchacho súper obediente, se casó con su única novia, primer lugar en todo, fue el segundo graduado del Liceo Salvadoreño, el segundo graduado de la UCA, súper obediente con mi papá era su hijo preferido, pero nunca dejó de ser católico. ¿Y cómo es que el bolito aquel, hijo del doctor Chávez, una vez te dijeron que queremos ver a Mario, queremos que Mario venga a orar, y dijo mi hermano: ¿y para qué quieren ese loco? Y eso era. Y yo no lo culpo, yo no resiento eso, si tenía razón. Pero ¿por qué la semilla dio fruto? Yo no puedo encontrar respuesta, más que el Padre me trajo a sus pies y me hizo reconocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Y por eso, mi querido hermano, yo alabo al Padre, yo alabo al Hijo y agradezco al Espíritu Santo por estar conmigo. Y por quien no tenía ninguna razón por la cual debía ser salvado, Él me llamó y nuestra vida cambió, y mi vida cambió. Amados hermanos, yo le quiero preguntar a usted: ¿quién es Jesús para usted? Porque eso hace toda la diferencia. No se duerma sin preguntárselo. No se duerma sin preguntárselo a su familia. Porque nosotros no sabemos cuándo esta vida va a terminar. Y tenemos que hacerlo lo antes posible. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, agradecemos la vida que nos das, Padre. Tu misericordia con cada uno de nosotros, Señor. El día que nos llamaste, Padre, es increíble cómo nosotros reaccionamos y dijimos que sí. Si no hubiera sido por tu llamado, no hubiéramos entendido nada. Si no hubiera sido porque tu Santo Espíritu convenció nuestro corazón, todavía estuviéramos en tinieblas, Dios. Te agradecemos, Padre, de todo corazón, lo que has hecho en nuestra vida. Mi amigo, usted que está sin Cristo, yo le invito a que esta noche le entregue su corazón. Va a salir una oración en la pantalla de su televisor. Repítala con fe. Dios le salvará. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m.
Nuestros servicios en línea, Estudio Bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.